Bueno, la asignación universal por hijo es el equivalente, ¿no es cierto?, lo que es a lo que cobra cualquier trabajador formal en salario familiar por los hijos menores de 18 años. El año que se tuvo que ir de la Rúa, que fue en el 2001, eh, empezábamos a, digamos, a pensar y a militar. Eso se dice, militar significa propagandizar o hacer conocer a la sociedad un proyecto Sí, que parte de la CTA es la Central de Trabajadores Argentinos. Es una entidad, una central que agremia sindicatos. Eh, ¿Para hacer qué cosa? Nosotros pensábamos en ese momento de gran crisis económica y social cómo, qué vuelta de tuerca se le podía dar al país en ese momento para tratar de zafar de esa inercia, ¿cierto?, en la que estábamos metidos, de gran problemática económica y social, de tanta cantidad de desocupados y tanta escasez de trabajo y tanta privatización de la década menemista, etcétera, etcétera. Entonces, se constituye lo que se llamó en esa época el FRENAP, Frente Nacional contra la Pobreza. Eso quiere decir FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza. Y salimos a pedir, porque digamos, la política de ese momento instrumentara una asignación universal por hijo. sí. Lo mismo que la presidenta Cristina Kirchner dio a partir del año pasado. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguna entidad o alguna organización cuando quiere instalar un tema de esa naturaleza en la sociedad y además que lo trate el Congreso? Tiene que juntar firmas, tiene que juntar determinada cantidad de firmas. Había que juntar 1 millón de firmas para que ese proyecto fuera tratado en la legislatura y aprobado. Aprobado o desaprobado, pero nosotros íbamos por la aprobación. Bueno, el Frente Nacional, el FRENAPO, Frente Nacional Frenar, contra la Pobreza, junta 3 millones de firmas en todo el país. bastante. Y culmina la campaña, muchísima, para lo Sí, que era la época. Estoy hablando del 2001, donde la sociedad por lo general estaba muy descreída, no le importaba sí. nada, después vino el que se vayan todos, etcétera, etcétera. Estaba todo el mundo muy enojado. Digamos, el momento político que vivía la Argentina, 3 millones de firmas eran un montón. Mucho. Nosotros habíamos armado, ¿cómo se organiza eso? Bueno, habíamos armado referentes barriales, hacíamos reuniones, comprometíamos a la gente, sobre todo en aquellos barrios que sabíamos que había grande cantidad de desocupados. La gente se entusiasmó un montón. Yo sola recolecto 200 firmas y yo digo, ¿cómo hago? Porque no era fácil salir casa por casa, porque además yo trabajaba mucho, o sea, no tenía mucho tiempo. Era el acto de la escuela, el acto de fin de año. Yo me puse con una mesita, puse un cartelito que decía Frente Nacional contra la Pobreza, asignación universal por hijo. Yo le explicaba a los papás, algunos se ponían a llorar. Porque decía, ojalá, imagínate, una persona, en ese momento yo no me acuerdo el monto, pero imagínate un papá en esa familia que tienen 7, 8 hijos, para ellos, si se lograba cobrar por los 8 hijos, era una fortuna para gente que no sabía lo que iba a comer al día siguiente. Así que firmaban con un entusiasmo, participaron. Bueno, fue la verdad que muy emocionante. Para mí fue he tenido muchas experiencias, digo, de que yo pertenezco al SITEBA, que es el sindicato docente, muchas experiencias emocionantes. Desde mi experiencia fue más abarcativo, era más una cuestión social, más que una cuestión sectorial como por ahí puede ser, ¿no es cierto?, la militancia dentro de un sindicato. Pero bueno, yo tengo el mejor de los recuerdos, siempre me emocionó mucho ver las caras ilusionadas sobre todo de los padres, y bueno, eh, digamos, hubo que esperar, esto es así, Sí, sí. en política es así, a veces hay que esperar. Hubo que esperar algunos años y ver concretado un sueño que empezó, ¿no es cierto?, en aquella época casi 10 años.
tuvimos que esperar para que eso se concretara. Pero bueno, uno cuando siente que el sueño se concreta, digo, valió la pena. Pues yo salía los sábados y los domingos salíamos al parque, viste que hay mucha gente, entonces íbamos con la urmita, recorriendo familias por familia, bueno, todo el mundo se entusiasmaba con eso, porque la verdad que era un momento muy delicado, políticamente, política y socialmente en la Argentina. De que eso se trata. Ustedes que son el futuro, pero tienen que empezar a tomar conciencia de esas cosas. Sobre todo que nadie va a venir a hacer las cosas por ustedes. Nadie va a venir a pelearla por ustedes. Y si lo hacen, algunas organizaciones intentamos, ¿no es cierto?, abrir eso y decir, bueno, yo, digamos, peleo para un país mejor, qué sé yo, y eso significa, ¿no es cierto?, que ustedes tengan una buena educación, etcétera, etcétera. Digo, cuanto más nos sintamos convocados a transitar esos caminos, más rápidas van a ser las conquistas. Pero digo, ustedes tienen que tomar conciencia. Y lo que no se sabe se pregunta y si no quiero preguntar, observo. Lo peor que no puede pasar es la indiferencia. Un decreto lo derogan en 2 minutos. Alguna fuerza que piense diferente. No creo, digo, a ver, sería una barbaridad, pero en este país han pasado muchas barbaridades, así que, en fin. Digo, el hecho viene de que un gobierno que no está de acuerdo, lo claro, viene un gobierno que no esté de acuerdo, lo deroga y chao. La ley significa, que también se puede derogar, pero es un proceso muchísimo más complejo. Las matrículas es verdad que han aumentado. Esto, digamos, ¿cuál es la repercusión? ¿De dónde se nota? Se nota mucho en la escuela. Las matrículas se han incrementado. Yo que estoy en el equipo, por lo general, esto pasa en las primarias. Por lo general, es, es el lugar donde te piden guardapolvos, lápices, zapatillas, La demanda de todas esas cosas bajó. Hay chicos que las piden, pero bajó un montón. Eso fue, digamos, lo que hizo que variaran su posicionamiento los docentes. Porque en un principio, cuando uno le pregunta, yo le preguntaba a mis compañeros qué opinaban de esto de la asignación universal. Por hijos no estaban muy de acuerdo, porque decían que qué sé yo, que no, que era más, viste, del Estado, que siempre el Estado daba, y que qué sé yo, que iba a servir para digamos, seguir consolidando la vagancia, porque acá no trabaja el que no quiere, bueno, todo cierto pensamiento, digamos que, bueno, uno tiene que discutir esas cosas y hacerle entender a un otro de que no siempre las cosas son así, que mayoritariamente no es que la gente no quiera trabajar, mayoritariamente la gente no tiene todavía garantizado un trabajo. Bueno, a partir entonces de esta cuestión de que viene de que los chicos estaban un poco mejor, en todo sentido, que no pedían tanto los útiles escolares, que como que venían mejor vestiditos, que había más alumnos en la escuela, etcétera, etcétera. No había tantos chicos en Exacto. Todas esas cosas es como que los hicieron cambiar un poco su mirada de lo que es la asignación universal. Por eso yo creo que hoy, por lo menos de mis compañeros, un 90% reivindica, ¿no es cierto?, esto como una política de Estado, como lo que es una política de Estado, donde el Estado se hace cargo de un déficit social y dice, acá estoy yo para revertir, ¿no es cierto?, una vulneración de derechos. ¿Algo más que no? Parece que nos dijo todo. Bueno, que ya es mucho, ¿viste? Mucho para decir. Bueno, muchas gracias por el comentario. No sé si tiene que agregar algo.
La profe, que es más inteligente. Los inteligentes somos todos. Bien. Bueno, No, muchas gracias ustedes un por el poco. comentario. No. Sí. Quedamos todos callados escuchando la historia. Ahí estamos yo también. ¿Verdad?